Espero que tengan todos un buen día. Reciban un cordial saludo de mi persona, quien les habla, ingeniero Max Cóndor, de parte de Tecnoglobal. Por esta ocasión, vamos a iniciar con la capacitación lo que es en alarmas. Como les mencionaba, tengo hecho un pequeño bosquejo para poderles irles explicando paso a paso o los términos, conceptos adecuados de lo que vendría a intervenir una alarma, en este caso de intrusión y detección. Pero vamos a empezar definiendo primeramente los conceptos de qué es una alarma. Prácticamente, una alarma es un dispositivo que nos permite a nosotros generar unas alertas o eventos cuando se encuentran añadidos dispositivos como sensores, contactos magnéticos y otros más. Sin embargo, yo quiero hacer énfasis en cómo le podemos comparar a una alarma con otro dispositivo conocido como que lo conocemos comúnmente. Si nosotros nos vamos al apartado de que una alarma es similar a un computador o PC, vamos a poder definir los requerimientos que necesitamos estrictamente para poder trabajar con una alarma. Una alarma viene a definirse o hacerse la comparación con un computador o CPU. ¿Por qué razón? Pues necesita de un cerebro, dispositivos de entrada, dispositivos de salida, obviamente su almacenamiento y su procesador, ¿sí? Entonces, vamos a definir su cerebro, dispositivos de entrada, dispositivos de salida, su procesamiento y su almacenamiento. ¿Por qué les realizo esta comparativa? Porque nosotros vamos a tener que definir o, más que todo, poder diferenciar qué es el cerebro con su procesamiento. Prácticamente va a decir, pero el cerebro es el que nos va a realizar nuestro proceso y el que nos va a definir nuestras características para que haga o deje de hacer cualquier situación. Pues miren que sí. Sin embargo, el cerebro, nosotros estamos definiendo el CPU, ¿no es cierto? Nosotros decimos, el CPU, está todo el cerebro, está la tarjeta madre, se encuentra el procesador, pero justamente esas partecitas son las que nosotros tenemos que tratar de diferenciar para poder explicar a nuestro cliente o en este caso a nuestros franquiciados capacitados por qué se realiza ese paso, por qué necesitamos todos estos componentes. Prácticamente una alarma sin este cerebro no funciona, una alarma sin un dispositivo de entrada no funciona, sin el dispositivo de salida no funcionaría. Sin la programación de vida no funcionaría. ¿Sí? Entonces vamos a hacer énfasis en eso. Un cerebro en una computadora nosotros vamos a definirlo como el CPU o la main, porque es la tarjeta madre, ¿sí? Que es la que se va a encargar de realizar todo el procesamiento, todo el receptar todos los estados de los dispositivos anclados o conectados en el sistema. Nosotros podemos definir dispositivos de entrada en un computador. Ahí sí, por ejemplo, como estamos haciendo la dinámica, vamos a hacer un tipo de checklist, vamos a hacer unas preguntas, yo les voy a lanzar las preguntas, ustedes van a responderlas y las vamos a ir contestando aquí. Ustedes simplemente van a ir poniendo la respuesta y van a decir si me equivoqué o si le acerté. Esto con el fin de poder llevarnos, como les habíamos mencionado, un feedback para que ustedes tengan más o menos en cuenta en qué nivel estamos. Conocemos del tema, qué nos falta reforzar, qué nos faltó conocer más, ¿sí? Solo en ese sentido. Bien, vamos a definir los dispositivos de entrada de un PC. Nosotros conocemos prácticamente el hardware de una computadora, pero podemos identificar los dispositivos de entrada. ¿Cómo son los dispositivos de entrada? Teclado, cámara, el mouse, ¿sí? Son aquellos dispositivos que nos van a permitir ingresar información a nuestro CPU, a nuestra tarjeta madre, a nuestra mainboard o en este caso a nuestra tarjeta de la alarma. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de alarmas, sin embargo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante para saber con qué
equipos nosotros podemos trabajar, simplemente para eso. Como les había mencionado, estas capacitaciones vamos a ir desde lo más simple hasta lo más profundo, ¿sí? Vamos a ir avanzando de a poco con el feedback que ustedes van a ir realizando, vamos a irnos dando cuenta que sí nos está sirviendo, qué nos está recomendando y qué deberíamos realizar, ¿sí? Entonces, como dispositivos de entrada de un PC, podemos tener teclado, cámara, mouse. Ahora, como dispositivos de salida, ¿qué vamos a definir como dispositivos de salida de un PC? Todavía estamos, ¿no? Vamos a ir entrando un poco en teoría, en contexto, para de ahí botarnos a las alarmas en sí. ¿Sí? Vamos a ir realizando conceptos similares para ir diciendo o ir determinando, captando más que todo las diferencias y las similitudes de los equipos. ¿Sí? Como dispositivos de salida de un computador tenemos parlantes, monitor, una impresora puede ser en tal caso. Son todos aquellos que nos van a permitir obtener o sacar información que está almacenado dentro del CPU, de la tarjeta madre o el cerebro de la alarma, para nosotros poder interpretarlo, ya sea como una hoja impresa, como imágenes visuales o como sonidos. Como sonidos, en este caso, vamos a ir poniéndole directamente una sirena. Con el monitor, por ejemplo, en el sentido de la alarma, pueden ir respondiendo ustedes ahí mismo. ¿Cuál se asemejaría más como monitor en la alarma para poder nosotros visualizar los eventos o la información que nos está entregando la tarjeta? Sí, el teclado, obviamente. Dicen, no, pero es que el dispositivo de entrada me está diciendo que también es el teclado. Claro, en el CPU o en un PC. Pero en el teclado de la alarma nosotros tenemos las teclas alfanuméricas y tenemos una pequeña pantallita que, si bien es cierto, nos bota datos no tan visuales como en un monitor, pero nos entrega datos. Esos datos que nosotros podemos leerlos directamente desde la central de la alarma son nuestro dispositivo de salida, que se asemejaría a nuestro monitor. ¿Sí? Por eso les decía, vamos a ir definiendo estos conceptos para ir comprendiendo qué nos sirve y qué no sirve. Ya. Ahora, definidos dispositivos de entrada de un CPU, vamos a definir los dispositivos de entrada de una alarma, asimismo de una de salida. ¿Sí? Como dispositivos de entrada de una alarma, nosotros, ¿qué es lo que conocemos de una alarma? ¿Cómo se compone una alarma? Obviamente nosotros decimos, bueno, sí, una alarma se compone de dispositivos que nos permiten verificar que una persona se encuentra dentro de una vivienda caminando por el sensor de movimiento, o que una puerta se acabó de abrir y el contacto magnético nos envió el evento o la alerta de que se separó la comunicación. A esta comunicación nosotros lo conocemos normalmente como NO o NC. Segunda pregunta. Van a responder, ¿sabemos las definiciones de estos dos términos, NO y NC? Contéstenlas ustedes, ya le vamos a responder un poquito más adelante. Eso es importante de esto. Listo. Dispositivos de entrada, volvemos. En una alarma, prácticamente un dispositivo de entrada viene a ser todo aquel equipo que nos permite, como ya les había mencionado, obtener información de qué pasó con ese dispositivo. Si estaba en un estado y ahora se encuentra en otro estado, ¿qué significa eso? Listo. Dispositivos de entrada, tenemos sensores de movimiento, conocidos comúnmente como los sensores PIR, ¿sí? Tenemos contacto magnético, de igual manera yo voy a estar atento al chat para de pronto se les escapa una pregunta o se les ocurre una duda, tienen una inquietud. Me consultan, la escriben ahí, yo al final de la capacitación la leo y podemos ir respondiendo de mejor manera, ¿sí? No hay problema de eso. O en el mejor de los casos, ustedes tienen habilitados el micrófono también, lo pueden habilitar, me hacen la consultita, respondemos y lo volvemos a apagar, ¿sí? No hay problema también de eso, no hay inconveniente. Listo. Tenemos contacto magnético, contactos de fuerza. Tercera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un contacto magnético y un contacto de fuerza? Esa la van a responder ustedes, como les había mencionado.
La primera era de los dispositivos de entrada y salida, PC versus tarjeta de la laptop. Esta es la primera pregunta. La principal diferencia entre un contacto magnético y un contacto de fuerza viene a representarse por qué motivo. Porque un contacto magnético nosotros vamos a utilizarlo en la apertura de puertas, ventanas, que no requieran de, por ejemplo, de peso en su estructura. ¿A qué me refiero con eso? Puede ser una ventana, una puerta de vidrio, una puerta normal de una casa. En cambio, el contacto de fuerza vamos a utilizarlo netamente para las lámparas, las puertas que tenemos nosotros para los locales, esas que son las que bajamos cuando cerramos el local, ¿no es cierto? Esas que son más pesadas, por eso les decía, un contacto magnético de fuerza viene a utilizarse en puertas que requieran peso en su apertura y cierre, ¿sí? Listo. Un contacto magnético de fuerza, tenemos sensores de humo, pero me van a decir en esta parte. Pero ingeniero, me está diciendo que una alarma viene a tener también sensores de humo, pero eso no se utiliza netamente en los sistemas de contraincendio. Pues sí, pues el sistema contraincendio también es una alarma. Sin embargo, funciona de la misma manera, con diferentes dispositivos y diferentes configuraciones de NO y NC. Sí, entonces ahora vamos a topar un poquito ese tema cuando ya lleguemos al apartado del NO y NC. Ya les voy a explicar a qué se refiere. Voy a hacer la segunda. Sensores de humo, tenemos sensores de vibración, tenemos botones de pánico, tenemos sensores de gas, sensores de gas, tenemos sensores de smoke. Obvio, ojo que aquí el smoke no viene a ser el mismo que sensor de humo. Prácticamente utilizan el mismo concepto, pero el smog es netamente para nosotros poder medir en un lugar cerrado la cantidad de CO2. ¿Sí? Entonces aquí definamos smog, CO2. ¿Sí? La cantidad de CO2 que tenemos en un lugar. Esto se lo utiliza prácticamente en los garajes de edificios, centros comerciales. Pues si es que es muy elevado, eso tiene que purificarse el ambiente porque es perjudicial para la salud, perdón. Listo, vamos a explicar un poquito de cada uno de estos equipos, dispositivos que se integran a una alarma, una vez que nosotros hayamos entendido el NO y NC. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros podemos integrar cualquier equipo que trabaje con NO y NC. ¿A qué se refiere? Normalmente abierto y normalmente cerrado. El concepto está al aire, ¿no? Solo es el contexto. Ya les voy a explicar por qué normalmente abierto y por qué normalmente cerrado. Listo. Vamos a borrar un poquito esta parte para poderles comentar. No, terminemos. Ya, vamos a explicarlo esto con esto una vez que nosotros hayamos entendido los conceptos de cada uno. Listo, vamos acá. ¿Por qué normalmente abierto? NO. Vamos a agregarle o definirle a estos equipos normalmente abiertos cuando nosotros tengamos un sistema que el dispositivo esté separado y al momento de nosotros, por ejemplo, aplastar un botón, hace contacto y abre. Sí, mi ingeniero, pero el botón a la vez, tranquilamente el sistema puede estar unido y al apretar el botón se separa. No funciona así. Sí, por eso es el contactito le voy a hacer más o menos en este apartado de aquí. Como les decía, normalmente abierto, nosotros vamos a tener prácticamente el dibujo o el esquema de un botón. ¿Por qué un botón? Porque nosotros al momento de presionarlo, hacer el push, vamos a terminar de cerrar el circuito. Por eso se llama normalmente abierto, porque ese circuito se encuentra abierto. Cuando el circuito se encuentra abierto, nosotros lo que hacemos con el botón es hacer un puente
¿sí? Aplastamos el botón y hace un puente para cerrar el circuito y que siga todo el esquema, ¿sí? Que circule, como que dice. Nosotros entendemos que la electrónica funciona desde el positivo para terminar en el negativo, ¿sí? Al momento de nosotros tener este circuito aquí, vamos a tener más o menos este apartado. Por eso es muy importante comprender un poquito también de la electrónica y la parte técnica para nosotros poder explicar estas situaciones a los clientes, decirle funciona de esta manera, sabe que el botón no funciona con normalmente cerrado, netamente es normalmente abierto, o decirle, por ejemplo, un sistema, un equipo que tiene normalmente cerrado. Nosotros hemos visto en las puertas de vidrio los contactos energizados magnéticos, ¿no es cierto? Ese normalmente se encuentra NC. ¿Por qué les digo NC? Porque esto se configura, tiene dentro unos pines y nosotros mantenemos el NC, unos bornes que habíamos comentado un poquito en la capacitación de alarmas. ¿Sí? Estos bornes de NC vamos a tener que conectar el bus de datos de nuestro contacto magnético, también puede ser de fuerza, pero no se llama de fuerza, sería energizado, porque utiliza la electrónica para aumentar el voltaje con el cual se pega el magnético, ¿sí? Y ese no se va a separar hasta que se pulse un botón, ¿sí? Entonces aquí viene una pequeña confusión, sin embargo podemos aclararla. Es decir, que podemos integrar varios dispositivos como un contacto magnético magnetizado con un botón para que funciona normalmente cerrado, con un botón para que se abra y funcione como normalmente abierto. Pues sí, es justamente eso lo que estamos trabajando en la electrónica y en el acceso de puertas. Entonces, como les decía, nosotros en la parte de la electrónica iniciamos por el positivo y al momento de aplastar el botón estamos generando este contacto. Estamos cerrando el circuito para que llegue todo al negativo y funcione. ¿Qué me refiero con funcione? Se abra. En este caso se abra porque es un botón, ¿no? Al momento de nosotros aplastar un botón, vamos a abrir la puerta. Se va a abrir la puerta que estaba normalmente cerrado, pulsamos el botón y se encuentra abierto. Esa es la pequeña diferencia del NO y NC, ¿sí? Son circuitos que normalmente se van a encontrar abiertos y vamos a cerrar el circuito, o a su vez son circuitos que se encuentran normalmente cerrados y vamos a pulsar o ejecutar una acción que va a abrir el circuito, va a separar el contacto y nos va a dar el ingreso, la apertura, nos va a dar la alerta en este caso, ¿sí? Listo. Vamos a borrar un poquito esta parte de aquí. Uy, estoy saltando, me estoy saltando, me estoy saltando. Ya. Comprendido los dispositivos de entrada, los equipos que podemos utilizar en una alarma, esos dispositivos van a enviar un estado, no sería un evento, sería netamente un estado de abierto o cerrado. ¿Quién va a ser el encargado de procesar toda esa información? Netamente la tarjeta de la alarma. En este caso, como ya les había mencionado, tenemos varios tipos de alarmas, varios fabricantes, varias marcas que nos otorgan las mismas, más o menos funcionalidades dependiendo las características y las necesidades del proyecto a generar, ¿sí? O la solución que se va a implementar, porque netamente lo que estamos trabajando hablando de la electrónica, sistema de alarmas, cámaras, qué sé yo, controles de accesos, son estados que nos va a arrojar la tarjeta y va a tratar de receptarla, procesarla e informar el estado actual en el que se encuentra. ¿Sí? Si estaba cerrado, ahora está abierto, y si estaba abierto, pues ahora va a estar cerrado. Pero ¿qué es lo más importante aquí del procesamiento? Que vamos a tener la capacidad de nosotros poder reiniciar ese estado. Sí, sabe que yo pulsé un botón de pánico y ahora el estado, la alarma no para de sonar. Pues sí, ese estado hay que reiniciarlo porque demostró que se abrió el circuito, sí es verdad, se disparó la sirena, pero ahora no deja de sonar. Tenemos que nosotros reiniciar el estado de ese dispositivo. A ver, una pregunta sin latina. Este proceso, comúnmente, ¿con cuál equipo de todos los que habíamos mencionado, de los sensores de movimiento, contacto magnético, contacto de fuerza, sensores de humo, sensores de vibración, botones, con cuál de todos estos nos va a pasar comúnmente? Esto nos va a pasar prácticamente con el sensor de humo y el sensor de vibración, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque nosotros nos va a arrojar un estado de que, por ejemplo, estos sensores de vibración se utilizan
en las bóvedas de los bancos. Sí, cuando usted ingresa y se encuentra todo el cajero automático con todo el dinero ahí adentro. Cuando hay una pequeña vibración, ese sensor se dispara. Pero él no sabe cuándo ya llegó la ayuda, ya llegó los policías, los guardias, ya revisaron, sabe que está muy bien, no hay nada, ha sido que pasó un bus y vibró un poco. No sabe cuándo poder él decir, ya se solucionó la entrada, el ingreso inesperado de alguien, me regreso a mi estado normalmente. No, esto no sucede, tenemos que nosotros hacerlo manualmente. ¿En dónde les había dicho? Sensores de humo y sensores de vibración. Ya. El almacenamiento, como les dije, el almacenamiento y procesamiento de toda esa información va a realizarse en la tarjeta, en el cerebro de nuestra alarma, ¿sí? Mediante los estados que nosotros mantenemos en cada uno de los equipos. ¿Listo? Esto prácticamente lo hemos explicado para alarmas residenciales. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la actualidad con los índices de delincuencia? ¿Cuál ha sido la solución que se le ha dado, por ejemplo, para barrios, para conjuntos, varios conjuntos que se encuentran aledaños? Una alarma residencial prácticamente es, como su nombre lo explica, para una casa, un departamento. Puede ser un edificio, pero en ese edificio que solo viva una sola persona o que no tenga más acceso, por ejemplo, yo, qué sé yo, de huéspedes, arrendatarios, para eso. Ya hablando de conjuntos, de barrios, comunidades, se ha optado por tomar la opción de manejar alarmas comunitarias. ¿A qué se refiere una alarma comunitaria? Una alarma comunitaria es prácticamente como decirles una mejora o digamos, una alarma residencial es la versión 1.0. Una alarma comunitaria es la versión 1.2. Es una mejora de la alarma residencial. ¿Por qué razón? Porque ahora nosotros no vamos a integrar solo sensores de movimiento, contactos magnéticos o una sirena, como en el caso de los parlantes del CPU o del PC de escritorio que les decía. Vamos nosotros a integrar ya más cosas. ¿Cómo? Ya no va a ser una, sino va a ser dos, tres, cuatro, las que sea, sirenas. Vamos a integrar megáfonos, qué sé yo, vamos a integrar reflectores. Pero ingeniero, nos acaba de decir que en los dispositivos que nosotros podemos utilizar en las alarmas residenciales nunca nos mencionó reflectores. No, pero se usa. ¿Por qué razón? Porque funciona con los sensores de movimiento. Al momento que detecta un movimiento de una persona, se van a encender, va a cerrar el circuito, ¿sí? Se encuentra abierto, dice, no, no tengo nada. Ah, cruzó una persona, plin, cierra el circuito y se enciende el foco. En este caso, el reflector, que tiene que ser netamente a 12 voltios o que va directo, perdón, 12 voltios son 120 voltios, que se conecta directamente a la luz. Sin embargo, el sensor de movimiento es el que le va a dar la alerta de encendido o apagado. Bueno, el apagado va a ser automático, ¿no? Porque si el sensor de movimiento se puede controlar por medio del tiempo. Pero el encendido le va a dar la apertura al reflector para que se encienda y diga, ¿sabe qué? Acaba de cruzar una persona por mi garaje y ¡plim! Se encendió. El encendido de estos reflectores, el aviso de estos estados que les estoy comentando, vienen a definirse prácticamente como sistema de intrusión. Por eso les había comentado, les había escrito aquí arriba intrusión y detección, ¿sí? Aquí les dejo una quinta pregunta. ¿Cuál es la diferencia de una alarma residencial y un sistema de cámaras de circuito cerrado o un CCTV? Pueden responderla, ya la complementamos acá. Entonces, quedamos en que las alarmas comunitarias van a manejar este tipo de tecnología, dispositivos acoplados a una misma zona para que pueda generar una alerta dependiendo el estado en el que se encuentre. Si se encontraba en un estado abierto, ahora está cerrado. Si se encontraba en un estado cerrado, pues ahora está abierto. ¿Sí?
¿Sabe qué, ingeniero? Pero nos acaba de mencionar como 10 dispositivos o equipos que nosotros podemos acoplar a una alarma residencial. Pues sí, pero ¿sabe qué, ingeniero? Yo estaba consultando y dice, y las alarmas, las tarjetas de las alarmas del cerebro, me dice que algunas vienen de 4, 8 zonas. ¿Cómo podríamos conectar nosotros 10, 20 dispositivos para una alarma? Dice, ¿sabe qué no me funciona? ¿Tenemos soluciones? Pues sí. Eso es justamente lo que vamos a topar en las alarmas comunitarias, porque vamos a utilizar ahora otro dispositivo que se llama las expansoras o expansores, que nos permite, digamos que una alarma, poniendo de ejemplo las DSC, vienen 8 zonas más una de teclado. ¿Tenemos claro ese concepto? 8 más uno. Tenemos 8 zonas para nosotros poner 8 diferentes dispositivos y una adicional para el teclado. ¿Por qué para el teclado? Porque este necesita hacer la programación, definir cómo se encuentra el estado de cada una de esas zonas, ¿sí? Programando. Y adicional, para nosotros poder decirle a la tarjeta, ¿sabes qué? Necesito 32 zonas. ¿Qué necesito para poder tener esas 32 zonas activas en mi tarjeta, en mi central, ¿sí? Manejémonos con los términos, ya entramos en conceptos. Ahora, el cerebro de la alarma ya no se va a llamar CPU, ya no se va a llamar mainboard, ya no se va a llamar tarjeta madre, se va a llamar la central, ¿sí? Si bien es cierto, es una tarjeta electrónica, pero se llama la central, ¿sí? La expansora nos va a permitir ampliar este 8 más uno. ¿En qué sentido? Si nosotros olvidémonos un ratito del más uno y tengamos 8, ¿sí? Por cada expansora que yo coloque a una tarjeta central, voy a tener más 8 zonas. Es decir, ingeniero, que para, por ejemplo, para un barrio no van a ser suficientes 16 zonas. Pues parece que no. A veces se necesitan un poquito más, a veces se necesita un poquito menos. Eso ya va a depender del proyecto o la solución que se esté generando. Entonces, cada expansora, una expansora, nos va a dar más 8 zonas. ¿Sí? Más 8 zonas para nosotros poder agregar 8 diferentes dispositivos, 8 diferentes sensores. Pero dice, ingeniero, ¿y por qué? Si es que vamos a poner, digamos, 7 sensores, ¿por qué no puedo ponerle los 7 sensores en una misma zona? Buena pregunta. Aquí vamos a definirlo porque en una casa nosotros vamos a tener diferentes, llamémosle habitaciones, diferentes lugares, ¿sí? Que va a ser lo mismo que zona. Un lugar, vamos a definirlo como similar a una zona, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque yo necesito saber el estado, qué sé yo, de mi estudio, un sensor que yo tengo en mi estudio, si es que se me dispara o se abre el sensor de movimiento y no puedo confundirlo o ponerlo en el mismo, o ponerlo a compararlo en el mismo lugar que la puerta de ingreso o la sala. Yo necesito saber mediante mi central, mediante la visualización de mi teclado, qué zona es la que se me abrió. Si se me entraron por la ventana de mi estudio o si ingresaron por la puerta de mi garaje. Con ese objetivo, con ese fin, nosotros vamos a definir, si es posible, un sensor, un dispositivo por zona. Sí, ahora dice, ¿sabe que yo tengo una ventana y una puerta en el mismo lugar? Dice, y la verdad no quiero poner zonas diferentes. Se las puede anclar a la misma zona, pero hay que tomar en cuenta que nosotros no vamos a poder saber si es que me abrieron la puerta o me abrieron la ventana. Lo que yo voy a saber es que ya están adentro de mi casa, ¿sí? Y eso es lo que se quiere evitar. Entonces, por cada expansora que nosotros tengamos, vamos a tener 8 zonas más de ampliación para poder conectar más dispositivos y así poder llegar a la alarma comunitaria. Sí, ese es el término de alarma comunitaria. Poder integrar más dispositivos para poder controlar los estados de más zonas o más lugares en los que se encuentren destinados a la protección. Sí, como les había mencionado en el primer video de la capacitación de cámaras, un sistema de alarma o CCTV o un cerco eléctrico, un sistema de seguridad no es más que un obstáculo que nos va a permitir ganar tiempo antes de poder generar una respuesta que se nos ingresen a nuestro lugar, a nuestro domicilio. Y ahí llegamos a la conclusión, ¿cuál es
la diferencia o la principal diferencia entre un sistema de alarma o un sistema de cámaras de videovigilancia. El sistema de alarma nos viene a avisar cuando nosotros ya nos abrieron la puerta, ¿sí? Ya se abrió el sensor y ya están adentro. Hasta que llegue la policía, hasta yo poder generar una llamada de auxilio, hasta yo poder acercarme al lugar donde está mi alarma, donde está mi local, mi empresa, ya me abrieron la puerta. Ellos tranquilamente hasta ya pudieron haber salido, ¿sí? A veces esa sirena está sonando, pero los delincuentes ya están con todas las cosas afuera. En cuestión de un minuto les basta para ellos. Yo creo que para vaciar un departamento, una pequeña empresa, sino una oficina, les basta y les es suficiente. Entonces, esos segundos que yo les estoy mencionando son los que nos permiten nosotros generar una acción de respuesta para evitar que se nos lleven alguna cosa que nos vulnere nuestro sistema. Ahora, ¿por qué es la diferencia de alarma con un sistema de videovigilancia? Porque nosotros con las cámaras vamos a poder generar una línea virtual o una protección perimetral que me avise, que me genere un evento antes de que me abran la puerta, ¿sí? No cuando ya me abrieron en el caso de la alarma, ¿sí? Entonces, esa es la principal diferencia. Una alarma me avisa cuando ya me abrieron la puerta y un sistema de cámaras me avisa antes de que me abran la puerta, cuando se estén siquiera acercando a la puerta. Con esto no les quiero decir que un sistema de alarmas no es funcional, que mejor solo pongamos cámaras. No. Como les digo, cualquier sistema de seguridad solamente es un obstáculo que nos permite ganar tiempo antes de que ingresen y se lleven nuestras pertenencias. Mientras más sistemas de seguridad nosotros podamos otorgar o proporcionar a nuestro domicilio, a nuestra residencia, a nuestra empresa, son más segundos que vamos a tener para que ellos se demoren en ingresar y poder generar la acción de respuesta que les mencionaba. Ojo con eso. Listo. Borremos por acá. Entonces, tenemos comprendido lo que son alarmas residenciales, alarmas comunitarias, que vendría a ser la versión 1.2 de la alarma residencial, porque ahora se acoplan más dispositivos, porque el lugar es obviamente mucho más amplio, el barrio no va a ser la misma comparación con un domicilio, se necesitan más cosas para poder proteger toda la... Aquí es el conjunto San Gregorio, ¿sí? En el conjunto San Gregorio nosotros tenemos varias entradas. Acá tenemos una entrada peatonal. Acá tenemos otra puerta en el cual tenemos la salida de los vehículos. Otra calle sale al, qué sé yo, a otra principal. Y aquí tenemos varias entradas, ¿sí? Nosotros ahora tenemos que encargarnos de proteger estas entradas de aquí, la entrada de acá, si es posible, la entrada de aquí, la entrada de acá. Sí, tenemos más lugares para proteger, más ingresos, qué sé yo, acá tenemos un parque de juegos, donde aquí en la pared no tenemos pared, sino tenemos solo una pequeña valla que se puede saltar simplemente. Tenemos que proteger esa entrada de ahí. Todos los ingresos que nosotros tengamos, por eso se utiliza cada una de las zonas, porque no voy a poner qué sé yo, un contacto magnético en esta puerta de ingreso de vehículos, para que se acople con la misma zona que es con la salida al parque de los niños, ¿sí? Entonces no puedo confundir esa zona, tengo que independizarlas para cuando me llegue el evento me diga, ¿sabe qué? Se abrió la zona 7 y esa zona le puedo dar un nombre, se llama entrada parque. ¿Sabe qué? Se me abrió la zona número 16 y esa zona número 16 está programada con el nombre, qué sé yo, ventana principal de guardianía, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones o sensor de vibración de guardianía, es decir, que algo ocurrió en ese sector de ahí, algo, qué sé yo, rompieron un vidrio, le dieron un combazo a la pared y por la vibración está mandando el estado de alerta, el estado actual de apertura, de cierre, bueno, de apertura en este caso, no, porque de cierre no sería. De cierre sería cuando una puerta se encuentra abierta y se vuelve a cerrar, vuelve a su estado normal, ¿sí? Que sería normalmente cerrado. Ahí tenemos un claro ejemplo. Entonces, prácticamente, como les decía, es la versión 1.2 de una alarma residencial, que prácticamente cumplen los mismos objetivos,
para un lugar más amplio, más grande, como barrios o comunidades. ¿Sí? Listo, tenemos comprendido alarmas residenciales, alarmas comunitarias, pero y si dice ahora, ingeniero, es por qué no le mezclamos al sistema de alarmas residenciales y comunitarias con la definición de sistemas contra incendios, porque prácticamente nos sirve para lo mismo. Simplemente que ahora con el sistema contra incendios, nosotros tenemos que, ¿cómo les explico? Tenemos que ser aprobados por estándares que nos certifiquen que va a aprobar la inspección de los bomberos en este caso. ¿Cómo lo logramos con eso? Nosotros tenemos varias certificaciones que nos van a permitir aprobar esa inspección. ¿Cómo son? ¿Qué nos respalda? Certificaciones como UL, FM, ¿sí? Si nosotros podemos apreciar en cualquier compra de un dispositivo, en este caso de humo, sensor de movimiento o una central, vamos a observar que en la caja, en la parte posterior, tenemos este tipo de logos, UL. Son certificaciones internacionales que si no se aprueban, no pueden salir o no pueden ser comercializados para su venta. Tienen que ser garantizados para que nos permitan obtener ese estado actual de apertura de los equipos, ¿sí? Entonces, nos quiere decir, ingeniero, que yo puedo utilizar una alarma residencial como central para mi sistema contra incendios, siempre y cuando tengamos este tipo de certificaciones. Si no, en la inspección que realiza el Cuerpo de Bomberos, en este caso de Quito, no lo va a aprobar porque tiene que estar certificado internacionalmente. No solamente porque el técnico me dijo que ese sensor de humo se me va a generar la apertura y el estado de alerta a la central. Tiene que tener esas certificaciones. ¿Sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque nosotros antiguamente conocíamos o se utilizaba, ahorita en el mercado no lo permiten tanto la utilización de las alarmas DSC, como son las 582, me parece que es la 582, para sistemas contra incendios. Ya no los estaban aprobando, necesitan sistemas de alarmas netamente contra incendios, ¿sí? Ya no solo alarmas residenciales. ¿A qué me refiero con esto? El cuerpo o el equipo de DAWA ha generado actualmente un sistema de alarmas contra incendios que son aprobadas con estas certificaciones, con sus propios detectores de movimiento, sus propios sensores de humo, para que cumplan con los requisitos necesarios en esta aprobación. ¿Sí? Hago énfasis en la definición de estos tres sistemas porque funcionan con los mismos equipos, los mismos dispositivos, los mismos estados de alerta, los mismos sistemas de alarma, la misma sirena, pero con diferentes certificaciones. ¿Sí? Nosotros debemos tener en claro eso para poder ofrecer al cliente, decirle, sabe que netamente para sistemas contra incendio necesitamos una alarma, pero ¿y ahora qué alarma me da? DAWA la tiene esa solución. ¿Sí? DSC tiene esa solución. En Tecnoglobal existen esos equipos que pueden generar, ayudar a implementar esa solución. Listo. Una vez tengamos comprendido los dispositivos, los diferentes tipos de alarmas que nosotros podemos ocupar, residenciales, comunitarias, sistemas contra incendio, vamos a entrar un poquito en materia de cómo funciona la programación de cada uno de ellos. Si bien es cierto, aquí no vamos a hablar nada de programación, tenemos que topar el término programación. ¿Por qué? Porque mediante el teclado, que ya les había mencionado que es 8+1, que nos olvidamos por un ratito, ese teclado nosotros tenemos que ingresar códigos maestros, código de instalador, código del propietario de la casa, y todo eso se lo hace mediante programación. ¿Sí? Que si bien es cierto, es un poquito, ¿cómo les menciono? Un poquito amplio el tema, tenemos que tener en cuenta que se puede explicar el por qué se realiza esa programación. Porque si, por ejemplo, el sensor de movimiento no viene programado como para decirle funciona de esta manera. O bueno, viene programado para que funcione de esa manera. Sin embargo, hay que explicarle al cerebro, a la central, mediante programación en el teclado, cómo va a funcionar ese sensor. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer cuando detecte algo? Porque si bien es cierto, antes teníamos el problema de lo que es las falsas alarmas por mascotas. ¿Qué sensibilidad se le va a colocar al sensor para que no me dé esas falsas alarmas? Sí. Todo eso, si bien no es programación, viene a llamarse entonces en términos de configuración de los dispositivos. ¿Para qué?
para que funcionen acorde a la necesidad que se requiera en la solución del problema. Vamos a empezar un poquito a tocar el tema de la programación. Es necesario tocar estos términos porque tenemos que irnos nosotros familiarizando para no es que no esperar una respuesta, una explicación, sino tener la idea de cómo funcionan los sistemas y poder generar una solución ante el requerimiento, ¿sí? Simplemente con eso. Con el tiempo, nosotros nos vamos a ir dando cuenta que vamos a ir comprendiendo un poquito mejor cada uno de estos términos y nos vamos familiarizando con la explicación técnica. Como les había mencionado en las primeras capacitaciones, en este tipo de charlas nos estamos topando no netamente con personas técnicas, sino con personas que tienen, por ejemplo, como profesión son doctores, son abogados, diseñadores, todo tipo de campo laboral nos estamos inmiscuyendo en este tipo de términos, porque nosotros, si bien es cierto, no vamos a ir a trabajar en campo, si lo hacemos en buena hora, mucho mejor, porque es bonito ir aprendiendo y tener en claro qué conceptos vamos a ir manejando, qué cosas técnicas vamos a ir moviendo, cómo tenemos que pelar un cable, cómo tenemos que colocar un sensor, cómo tenemos que colocar los pines de los bordes de los equipos. Tenemos que tener en claro todo ese tipo de configuraciones. Si bien no para realizarlo nosotros, pero si bien para poder explicarle al cliente cómo vamos a realizar ese tipo de conexión, para poder dar un soporte en el momento y si se necesita un mayor soporte, se recuerden que aquí estamos nosotros para solventar cualquiera de esas inquietudes y, lo más importante, generar la solución, ¿sí? No tener más problemas, sino generar soluciones o una posible solución para que el cliente que está tratando de adquirir, implementar sus seguridades, mejorar su establecimiento, su empresa, llevarle un paso más arriba de lo normal, sí, porque ustedes tomen en cuenta que no todas las empresas pueden ahora tener su negocio sin su alarma o sin su sistema de cámaras. Prácticamente todo negocio o residencia está obligado por los índices de delincuencia a tener mínimo dos sistemas de seguridad en su casa. O cerco eléctrico, alarma y cámaras, que serían tres, o bien cámaras y alarma, o bien cámaras y cerco, o bien alarma y cerco eléctrico. Son recomendaciones que las estamos realizando para poder mejorar la seguridad residencial o empresarial de nuestros clientes, porque eso es para eso es lo que estamos aquí, para poder implementar proyectos que generen seguridad, confianza, visualización y monitoreo del estado de nuestro local, ¿sí? Volvamos con el asunto de la programación. Una vez hayamos comprendido estos términos, dice, ¿sabe qué? Si yo le puse un equipo, pero no sabía que se tenía que, un sensor, pero no sabía que se tenía que programar. Vamos a llamarle a programar simplemente con los términos de indicarle al sensor cómo se tiene que comportar. ¿Por qué le llamamos programar? Porque esto se lo realiza mediante digitaciones de teclado, que no van a ser simplemente como conocemos en la computadora, ¿no? Flechita para arriba, flechita para abajo, un enter, escape, borro y ya. Acá tenemos que hacerlo todo mediante códigos, que son, por ejemplo, uno básico, asterisco 8 y el código de instalador. El asterisco 8 en la mayoría, no en la mayoría, en algunas de las alarmas o de las centrales de alarmas, funciona para entrar al menú de programación como instalador, ¿sí? Sería el código maestro, como le conocemos nosotros, como administrador, ¿sí? Entonces, por eso le llamamos programación, porque ahora todo lo vamos a hacer mediante un, ¿cómo sería? Un conjunto, una serie de números que tienen que ser específicos para poder ingresar al menú de programación. Si nosotros les dije ahorita que es de asterisco 8 y ingresamos el asterisco 6, nos va a dar un error. Por eso se llama programación, porque nosotros ahora le vamos a dar un orden de ingreso a la central de alarma. Ya no va a poder ingresar cualquier persona mediante flechitas, un enter, le cojo acá, le edito y entro, ingreso, le hackeo. No va a poderse realizar esa acción.
Incluso para resetearlo hay que basarse en el menú de programación, cómo resetear una alarma, cómo programarla, cómo borrar una zona, cómo agregar, cómo a esta zona le tengo que agregar como presente ausente. Y ese término es precisamente el que vamos a ver ahorita, presente ausente. Una vez hecha la introducción de la programación, vamos a definir el término de presente ausente. Todas estas configuraciones que ahora ya conocemos y sabemos que son programables, tenemos que tener en claro cómo van a funcionar, ¿sí? El término presente ausente prácticamente es como decirle qué sé yo, a nuestro domicilio, a nuestra central que se encuentra instalada en nuestro domicilio, que no se encuentra nadie en la casa. Hay una pequeña diferencia, ya la voy a aclarar, que no se encuentra nadie en la casa, es decir, que no me tiene que dar ningún tiempo de ingreso para yo poder colocar la clave y desactivar la alarma. Cuando se le programa por presente ausente, el rato que el detector de movimiento, el contacto magnético, el contacto de fuerza, cualquiera de los dispositivos que nosotros hayamos agregado, apenas detecte el estado fuera de lo normal, dispara automáticamente la sirena. Que cual ya les había dicho, sirena de 30 watts. ¿Sí? Pero ¿sabe qué, ingeniero? Yo estaba consultando y en el internet vi un sistema de alarmas me ofrecían una sirena de interiores y me decían que funcionaba bien y que sonaba. Funciona bien, como su palabra lo dice, para interiores. En un cuarto, en un departamento, va a ser bulla, internamente. Que si bien es cierto cuando una sirena se encuentra dentro de un departamento, eso genera bulla. ¿Y la bulla qué hace? Aturde, aturde, bloquea las decisiones o los pensamientos de la persona. Nos va a ayudar, pero yo siempre recomiendo utilizar sirenas para exterior como las que conocemos de 30 vatios. Son netamente para exteriores, generan un poquito más de bulla, llaman la atención de las personas que están en sus alrededores y escuchan y dicen, ah, mira, la sirena del vecino está sonando, ¿por qué será? Puede haberse disparado por una falsa alarma, pero los vecinos están pendientes, perdón, están pendientes de lo que está pasando con esa sirena. ¿Por qué suena? Porque no es normal que esté sonando, ¿sí? Esos segundos es lo que nosotros nos va a garantizar o nos va a dar, nos va a generar una acción de respuesta para evitar que nos vulneren nuestra hogar, nuestra empresa. Listo. Empezamos explicando el presente ausente. Dice, pero ingeniero, y ahora, entonces quiere decir que siempre que yo programe mi central, mis equipos y dispositivos, cuando yo abra, ¿no me va a generar un tiempo de apertura? Sí, por eso se programa. Al sensor que está netamente en la puerta principal, se le va a programar con un tiempo para que él pueda ingresar, o él o la persona que vulneró el sistema o que es dueña de la casa, pueda desactivar su alarma. Pasado ese tiempo, la sirena se dispara, se la puede programar 5, 10, 15, 20 minutos, que pase, suena, hasta que llegue alguien a generar alguna ayuda, ¿sí? Una acción de respuesta. Entonces, tenemos en claro el término de presente ausente. Vamos de nuevo. Una alarma, vamos a nosotros a poder programar su ingreso, su tiempo de ingreso, tiempo de salida, tiempo de sirena, lo que les decía, puede ser 3, 5, 10, 20 minutos para que se encuentre esta sonando. ¿Qué más vamos a poder programar en nuestra central? Ingreso, salida, tiempo de sirena. ¿Qué se me está escapando por aquí? Ya. Cuando se genera la apertura o el estado de un equipo, se abrió el estado, se cerró el estado,
Esas alertas, esos estados pueden ser enviados netamente como un tiempo de sirena o que nos haga bulla, o podemos nosotros también programarlo dependiendo el modelo de la alarma de la central. Podemos programarlo mediante ¿qué? Una línea telefónica o la ayuda de un chip GSM para que nos envíe un mensaje o nos genere una llamada de lo que está ocurriendo en esa central. ¿Sabe qué? Me llegó un mensaje ahorita, dice, se disparó mi alarma de la casa que tengo en el Valle de los Chillos y yo estoy acá en Carapungo. Me dice que la zona número 2 está abierta y me está generando una llamada a avisarme. Este tipo de programación se lo hace por medio de qué? Ya les había dicho, una línea telefónica o un chip GSM. ¿Sí? Obviamente hay sus diferencias, ¿no? La línea telefónica lo hablamos con el proveedor de servicios, que en este caso puede ser CNT, claro, puede ser DirecTV, que ofrecen ahorita el sistema de líneas telefónicas, ¿sí? Y con el aspecto de GSM, nos vamos a las operadoras que prácticamente nos otorgan un chip. Ese chip tiene que tener saldo o recarga generada para poder realizar esa llamada o enviar ese mensaje por medio de frecuencia satelital. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que tener saldo de recarga. Es prácticamente como un celular. Vamos a hacer una recarga de unos $2, $3 y eso me va a estar enviando las alertas. Si bien es cierto, va a ser consumible por cada mensaje, por cada llamada que realice la central, pero tomemos en cuenta que cada una de esas llamadas puede ser, no puede ser, nos va a ayudar a evitar que nos roben nuestro domicilio o nuestra empresa, ¿sí? Esto conjuntamente se le puede configurar, programar con la línea de telefonía telefónica de la Policía Nacional, que nosotros conocemos cuál es el número, 911. A veces, por ejemplo, los UPCs de los barrios, qué sé yo, en Carapungo, en Cotocollao, tienen un UPC, tienen su número propio de cada UPC, entonces se le puede hablar con ellos, sabe que yo tengo mi sistema de alarma y quiero que cada que pase algo les avise a ustedes para que me puedan ir revisando. Ese servicio lo hace la Policía Nacional totalmente gratuito. ¿Por qué? Porque está en sus normas, en su estatuto, que debe cumplir con un llamado de auxilio. Y ese llamado de auxilio, si bien va a ser personalizado, está generando una llamada. Se puede conversar y se puede realizar esa gestión. Si se lo ha hecho, es servicial, es funcional y lo podemos ocupar prácticamente porque es servicio a la ciudadanía. Listo. Con el asunto del chip GSM no vamos a tener problemas porque, como les digo, es un saldo que se le agrega una recarga a un número en específico y ese número en específico va a encargarse de realizar llamadas cada que reciba el estado de alerta de la central. ¿Sí? Bien. ¿Qué más podemos programar nosotros en nuestra central? Podemos programar, bueno, aquí no sería programar, ¿no? Sería configurar una misma zona, una zona a varios dispositivos. Como les comento, esto se lo puede realizar bajo la responsabilidad del dueño. ¿Por qué razón? Porque como les digo, nosotros necesitamos saber qué zona se me abrió, qué zona se disparó para que la central emita ese estado de alerta. Si yo tengo en la zona, en la puerta trasera de mi casa, la misma zona de entrada, a la 1, digamos, a la puerta de ingreso, yo no voy a saber por qué parte o por qué puertas entraron. Vecina sabe que ahorita me llegó una alerta, dice que la puerta de mi casa está abierta, se me acaban de meter. No, vecino, pero la puerta de su casa está cerrada, no, no está nada, dice. Está sonando, pero
Yo no veo abierta la puerta, capaz es una falsa alarma. Pues se metieron por la parte de atrás. Como están en una misma zona, no podemos identificar qué puerta es la que se abrió. Si nosotros la colocamos en zonas diferentes, la zona número uno para la puerta de ingreso y la zona número dos para la puerta de trasera, nos va a botar el estado de alerta. ¿Sabe que la zona número 2 abrió? Sí, vecina, chuta, pasa que ha sido la puerta de atrás. Deme avisando por ahí, deme echando un ojito. Lo que pasa es que cualquier situación se puede realizar esa gestión. Pero si nosotros administramos varias zonas varios dispositivos en una misma zona, hasta averiguar qué zona fue la que se abrió, prácticamente las personas, los delincuentes ya salieron con todas las cosas por la parte de atrás y yo hasta descubrir qué puerta es la que se abrió, pues ya es muy tarde, ¿no? Eso es lo que se trata de evitar. Listo. Varias zonas. So, ¿qué más podemos programar en una central? Bueno, dependiendo la solución que se quiera integrar a una casa, un domicilio, un departamento, se puede realizar el acoplamiento de varios teclados a la misma central. Obviamente esto vendría a ser con la ayuda de expansoras, sería la solución, ¿no? Una solución una solución económica para un edificio, para departamentos, que mediante la generación de un teclado por cada departamento me haga o me envíe el estado a la misma central, ¿sí? El mismo estado, bueno, diferentes estados de alerta, pero conectados a una misma central. ¿Qué les quiero decir con esto? Tengo mi edificio, justamente un proyecto que tenemos ahorita, tengo uno, dos, tres y cuatro pisos. Tengo mi entrada principal y mi entrada a los demás departamentos. Vámonos así, otra puerta, así, ahí. Otra puerta y otra puerta. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? En una misma central, aquí le vamos a poner nuestra cajita, nuestra central, pero en cada piso nosotros vamos a colocar un teclado. ¿Sí? Un teclado en el primer piso, otro teclado en el segundo piso. Aquí vamos a tener, qué sé yo, un sensor de movimiento. Acá voy a tener otro sensor de movimiento. Acá otro sensor de movimiento. Resulta que este edificio ha sido un edificio rentero en el cual viven cuatro personas diferentes, cuatro familias diferentes, una por cada piso. Sí, tenemos uno, dos, tres y cuatro departamentos, cuatro arrendatarios, y el dueño de casa no vive ahí, simplemente arrienda todo el establecimiento, pero quiere tener el control de todo ese establecimiento, saber cuándo bueno, no saber cuándo entra, no, sino cuándo ocurre un estado o ingreso vulnerado. ¿Sí? Entonces tenemos otro teclado en el tercer piso y otro teclado en el cuarto piso. Pero dice que, ¿sabe qué, ingeniero? O sea, que el vecino del cuarto piso, al momento de colocar la, la clave de ingreso o de activación de la alarma, va a poder también entrar a mi departamento, porque dice, tiene el mismo teclado y a la misma central, y o sea que él va a poder desactivar mi alarma cuando yo no esté. Pues no. Si bien es cierto, tenemos una central para los cuatro pisos, nosotros tenemos distribuido un teclado para el primer piso, otro para el segundo, otro para el tercero y otro para el cuarto piso. Es por eso que nosotros utilizamos cada una de las zonas para poder integrar un dispositivo diferente. En este caso, cuatro zonas solo para teclados. ¿Sabe qué? Pero ya ahora tengo en la casa, en el edificio, tengo como ocho sensores de movimiento, seis magnéticos y los cuatro teclados son cuatro, 10, son 13. Y tengo, ya hablemos también sensores de humo, también tengo ahí uno por cada, tengo tres sensores de humo por cada departamento, son 12. 12 más 11 son 21 zonas las que yo tengo y mi central me dice que solo son para 8. Listo, aquí tenemos que colocar una expansora, bueno, un expansor,
que nos va a dar 8 zonas más, pero dice 8 y 8, 16, más una de teclado son 17, yo tengo 21, listo, pongamos otra expansora, que ahora tengo 8, 16 son 24 zonas. ¿Me cumple o no me cumple con los 21 dispositivos que yo tengo? Listo, entonces he necesitado dos expansoras a mi central para poder acoplar 21 dispositivos que me van a permitir independizar el funcionamiento en esos 4 departamentos. Pero ingeniero, ¿sabe qué? Ya, comprendí el sistema que me alcanza los dispositivos, pero sigo con el mismo problema. El vecino del cuarto piso va a poder desactivar con su clave mi departamento y él va a poder ingresar y salir cuando quiera. No. Al momento de nosotros ingresar un teclado por cada departamento, tenemos la potestad, por eso llamamos el término programar, de programar a cada uno de los teclados un código diferente y único para cada teclado. Es decir, un código para el primer piso, otro código para el segundo piso, otro para el tercero y otro para el cuarto. Un código único por cada piso, por cada teclado. ¿Sí? ¿Qué ganamos con esto? Que cada una de las personas va a desactivar prácticamente su departamento. ¿Sí? Su departamento. El vecino del cuarto piso con la clave 1, 2, 3, 4. El vecino del tercer piso tiene la 5, 58, 82. El del segundo piso tiene la 17, la 19, 21. Y el del primer piso tiene la 14, 24. Nosotros en la central vamos a realizar la programación de cada uno de estos teclados con estos códigos, que vendría a ser el código de usuario, porque nosotros tenemos entendido que el código maestro o código de administrador es el código del instalador. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros vamos a poder independizar cada departamento con su propio código, su propio teclado, en una misma central, con la diferencia de que nosotros vamos a saber quién desactivó esa central, a qué hora y lo más importante, con qué código. Entonces, si nosotros en la central podemos revisar, bueno, no podemos, se puede revisar quién desactivó, a qué hora desactivó, qué fecha desactivó. Ah, ¿sabe qué? Se me metieron ayer y me robaron mi computadora y nunca vulneraron ninguna seguridad y si la alarma fue desactivada y la volvieron a activar. Nos ha pasado esos casos, nos hemos librado de situaciones legales por demostrar justamente esta situación. Se ingresa a la central con el código maestro y se tiene acceso a una bitácora en la cual dice, ¿sabe qué? El 3 de julio del 2025 a la una, bueno, estamos todavía no llegamos a la una, ¿no? A las 9:37 de la mañana fue desactivada la alarma mediante el código 1921. Entonces, esta bitácora es la que nos otorga la central. Ah, ya vamos a topar eso, me estoy olvidando que podemos programar. Esta bitácora nos puede salvar la vida y de situaciones legales. Sí, ¿por qué razón? Porque nos está especificando, ay, sí, sí, desactivó, pero el 3 de julio a las 9:37, ¿y eso de qué me sirve? Aquí le está especificando con qué código desactivar. Este código nosotros sabemos que la tiene solo el señor propietario o arrendatario que vive en el piso número 2. ¿Sí? Entonces nosotros podemos saber qué persona desactivó o quién tiene ese código de, de activación de la alarma para poder determinar qué persona es la que desactivó y volvió a activar, entró y salió. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy importante que nosotros podemos mantener mediante la configuración de un teclado independizado para poder identificar a personas que jueguen o hagan mal uso de estos códigos de activación. Y se sabe que yo dejé mi alarma activada y la encontré desactivada. ¿Me puede dar revisando? Claro. Ingresamos mediante el código maestro o el código de instalador y verificamos esta bitácora. Sí sabe que mi señor, ¿quién tiene el código tal? 1921 desactivó a esta hora. ¿Quién tiene ese código? Entonces el propietario, como es propietario del edificio, va a tener toda esa información. ¿Por qué? Porque él tiene
es encargado de recibir. Al piso número 1 se le dio este código, al piso número 2 se le dio este código, al señor tal, tal, tal se le dio este código y al último piso le dimos este código. Pero sabe que fue desactivado con el código de tal persona, entonces sí, señor, ¿por qué desactivó a tal hora y tal día mi alarma? ¿Sabe qué? Se me perdió una cosa y aquí me sale este reporte. Tenemos un culpable, ¿sí? Y si no es un culpable, tenemos una persona que realizó el ingreso de ese código para desactivar la alarma a esa hora y esa fecha. Y aquí es algo que me había olvidado. Algo que también podemos programar en la alarma es la hora y fecha. Estos dos configuraciones son muy importantes. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a saber la hora exacta a la hora que fue desactivada esa central. ¿Sabe qué? Dice ingeniero, pero y ahora dice, yo le tenía configurada mi hora y fecha, mi central de alarma, y pasa que ahora ya me está botando hora y fecha de otros días. Ya no está actualizada, no es del día de hoy, está con 2 meses atrás. ¿Sabe por qué pasa? Chuta, sí, la verdad puede ser la batería. Todo sistema, toda central de alarma tiene su respaldo de batería por esta situación. Fecha y hora. Nosotros vamos a recomendar el cambio o mantenimiento de una batería máximo, máximo, máximo 2 años de uso. Una batería. ¿Sabe qué? Pero me sigue funcionando. Puede que le esté funcionando a mi señor, pues yo le estoy recomendando que es necesario cambiarlo. ¿Por qué? Puede, no sé cuánto le vaya a funcionar un día más, un mes más o otro año más. Es muy incierto. Yo le estoy recomendando que 2 años toca hacer un reemplazo de batería para mantener actualizada la fecha y hora. Para que el momento de que me genere un estado de alerta, mantener hora y fecha actualizado, no me bote con la fecha de un mes atrás. ¿Sabe qué? Pero sí se me ingresaron y yo en la bitácora sale que se me ingresaron ayer. Y en la bitácora que usted me menciona que yo puedo ingresar con el código maestro, me sale que se ha ingresado 2 meses atrás. Ya no es creíble esa situación. Netamente ahí no podríamos encontrar una solución porque no tenemos hora ni fecha actualizada. Sabemos que abrieron con un código, pero la fecha que se me ingresaron no es la fecha que concuerda con el día del robo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Importante. Recomendación para fecha y hora, reporte de estados y eventos generados, una batería activa, funcionando. ¿Cada cuánto debemos cambiar una batería? Máximo 2 años. Máximo, de año y medio a 2 años. Se tiene que hacer obviamente un mantenimiento preventivo entre el año, una vez al año, para ir comprobando el funcionamiento de esa batería. Si nosotros en el mantenimiento nos damos cuenta que ya se está cambiando la hora y la fecha, no van a decir, pues, el ingeniero me dijo que a los 2 años, y a los 6 meses ya no funciona. A los 6 meses tocará hacer el reemplazo. Toca hacer el requerimiento, conversar con el cliente de saber qué, su batería no funciona. Si el cliente por su cuenta decide no cambiarla y decide cambiar a los 2 años, que quede bajo responsabilidad de él, pero nosotros estamos informando, ¿sí? Informando que esa batería está en mal estado y que pueden haber vulnerabilidades en el transcurso de este tiempo o cualquier día. Sí, tenemos que tener muy en claro esos términos. Nosotros, ya les digo, nosotros somos los encargados de realizar las recomendaciones, que es lo mejor, que el cliente decida qué es lo que desea hacer o realizar en cuestión de mantenimiento preventivo y reemplazo de equipos. Ya eso netamente ya le compete a él. A nosotros, ¿qué nos compete? Sugerir, informar, descartar y reemplazar los equipos que se deseen. Netamente, eso es decisión del cliente. Vamos a esto, entendido esto. Las conexiones prácticamente en los sistemas de alarma no son muy complicadas. ¿Por qué razón? Nosotros en una central vamos a encontrar algo parecido a esto. Z1, Z2, Z3, común. Z4, Z5, Z6, común. Z7, Z8, auxiliar, 12 voltios. Bueno, al auxiliar, mandémosle con el 12 voltios, ¿ya? Porque auxiliar vayan a confundirle, no le vayan a confundir a la entrada auxiliar con la entrada para salida de audio, ¿no? La entrada auxiliar es para netamente conectar 12 voltios de salida de sirena, no para el plug de auxiliar del teléfono que nosotros conocemos, a eso me refería. Es salida de audio
pero se llama auxiliar y tiene bornes de 12 voltios. Por eso la sirena de 30 vatios funciona a 12 voltios, pero es para exteriores, no funciona con 110, ¿sí? Entonces, vamos a tener más o menos este tipo de conexiones. Ah, aquí me falta positivo y negativo de la batería y AC. Tenemos en claro cómo es el borne de AC, entra un cable y es la alimentación, ¿no? Netamente aquí entrarían los 120 voltios. Aquí entrarían netamente los 12 voltios de C de la batería, el respaldo que yo les decía. En caso de que se vaya la luz, toda central de alarma tiene su respaldo de batería para que siga funcionando. Esta batería es la que nosotros vamos a tener que reemplazar, si es que ya se, o verificarle en el mantenimiento que se encuentra en mal estado. ¿Sabe qué, ingeniero? Pero yo le estoy midiendo mi batería y sí me da los 12 voltios. Yo creo que está buena. Sí, puede que le dé los 12 voltios, 11 algo, 12, hasta 13 voltios. Pero ¿cuánto nos da en amperaje? Sí, el amperaje es el importante que nosotros tenemos que poder medir en la batería para poder determinar si está buena o está mala. ¿Sabe qué, ingeniero? Pero y ahora yo he sabido que las baterías se les mide el voltaje en paralelo a la conexión, pero ¿sabe que estoy midiendo y no me bota nada a sí mismo? No, tenemos que tener claro que voltaje se mide en paralelo y la corriente tenemos que medir en serie al equipo, o en este caso a la batería, ¿sí? Tenemos en cuenta lo que es paralelo y serie. Paralelo, ¿sí? Ponemos aquí el uno, el otro y nos da el voltaje 12 voltios de serie. ¿Cómo medimos en serie? Tenemos que nosotros hacer en el circuito, ponerle aquí y ponerle acá. ¿Sí? Esto sería serie y este sería paralelo. ¿Por qué tenemos que diferenciar este tipo de mediciones con el multímetro? Porque si nosotros medimos corriente en paralelo, podemos quemar el multímetro. ¿Sí? Ojo con esos datos. Como les digo, son datos técnicos, pero tenemos que irnos familiarizando para poder explicarle y tener sería un comentario, una explicación más detallada al cliente del por qué se lo realiza así. Son conceptos básicos de electrónica que, como ya les dije, si no somos técnicos, tenemos que ya irnos familiarizando porque estamos ya incursionando, inmiscuyéndonos en estos sistemas. Zona uno, zona 2, zona 3, zona 4, a la central de alarma. Nosotros vamos a tener que identificar dónde conectar la sirena. Es lo que yo les mencionaba. Esa va aquí. Tenemos aquí unos pines de positivo y negativo. Aquí va la salida de nuestra sirena. ¿Sí? Va a ser nuestra salida, nuestra sirena. No va a ser en la misma conexión de la batería. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Cada una de estas zonas vamos a poderla conectar a nuestros dispositivos, sensor de movimiento, sensor de humo, medidor de smog, sensor de vibración. ¿Qué más? ¿Dónde nosotros vamos a poder conectar las expansoras? ¿Sí? Digamos que tenemos ocupado hasta la zona 6. En la zona 7 yo voy a poder, aquí fue un común. En la zona 7 yo voy a conectar mi expansora y en el común, ¿sí? Aquí voy a tener conectado mi expansor. Por lo general se le realiza en la zona 8, ¿no? Para tenerle un poco más organizado y después no tener confusión, sabe que la zona 7 está libre. No, la zona 7 está con un expansor. La 8 tenemos libre, ¿sí? Entonces, son términos que, como le digo, no vamos a manejar netamente y estrictamente ahorita a cabalidad, pero son consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para poder comprender lo que nos diga, por ejemplo, un poco el técnico y las cosas técnicas que nos mencionen, poder explicarle al cliente, sabe que esto no funciona así, necesitamos una expansora, no me alcanzan los sensores, tengo que hacer esto. Entonces, todo este tipo de situaciones nosotros tenemos que tener más o menos un poquito conocido para poder explicarlo al cliente. ¿Sí? Ahora,
como les decía, comprendido el funcionamiento, los dispositivos que podemos utilizar, las diferentes soluciones que le podemos dar, nos vamos a ir un poquito de las marcas. Vamos a hablar un poquito levemente de las marcas que nosotros podemos manejar para tener este tipo de alarma. Puede ser BSC, puede ser marca tuya, eh, DAWA, actualmente que manejamos. Sí, sistemas de alarmas también tenemos en Hikvision. Tenemos en Hikvision. Netamente a las marcas no nos vamos a involucrar mucho, simplemente a manera de poder ofrecer diferentes tipos de modelos, ¿sí? Unas van a tener Wi-Fi, otros, por ejemplo, la marca tuya, viene netamente con el puerto wireless o Wi-Fi. La marca DSC hay que acoplarle un módulo Ethernet para poder llevarle el monitoreo o el control de los estados de la alarma mediante la red. DAWA ya maneja igualmente Wi-Fi. Hikvision también maneja Wi-Fi. Entonces nosotros nos podemos ir dando cuenta de las diferentes marcas que manejamos y los modelos que se presentan y los dispositivos que se necesitan para poder realizar un monitoreo de esa alarma, ¿sí? En el caso de DSC tenemos el módulo Ethernet, ¿sí? Este hay que obviamente acoplarlo, tenemos un tipo de conexión, perdón, módulo Ethernet que no vamos a conectar en los pines que yo les mencionaba. Esto lo vamos a encontrar, aquí vamos a tener la zona 1, zona 2, lo que les había explicado, la zona de 12 voltios, la conexión de 12 voltios. Para el módulo Ethernet, nosotros vamos a encontrar acá arribita una parte más o menos así, con 4 pines. Y este módulo Ethernet va a tener un cablecito con estos 4 pines. ¿Sí? Y este es el que se va a encargar de realizar la conexión y subida de datos a la nube para poder realizar el monitoreo, el monitoreo remotamente, ¿sí? Prácticamente esto sería una parte introductoria de todo lo que es los sistemas de alarmas. Es importante, como les menciono, tener en claro cada uno de los conceptos, empezando desde la comparativa de dispositivos de entrada y salida, proceso, almacenamiento, porque nos va a dar una ligera idea de nosotros acordarnos cómo funciona una alarma. Si nosotros nos acordamos cómo funciona una alarma, podemos estar ofreciendo una solución a un sistema de alarma. ¿Sí? Yo creo que como parte introductoria sería suficiente para no tratar de ahogarlos tanto en conceptos. Tengan en claro que no hemos hablado muchas cosas técnicas, sin embargo hemos topado procesos técnicos y lo que tenemos que saber básico de una alarma. ¿Sí? Yo quisiera saber en este momento de pronto si es que tienen alguna duda, si les generó una inquietud, alguna pregunta que tengan disponible, me la pueden realizar directamente, pueden encender sus micrófonos, están activos o directamente escribirlo en el chat para irla solventando y poder culminar el día de esta capacitación. Como les menciono, son capacitaciones que se van a ir realizando constantemente, en las cuales se les va a ir agregando a los grupos y posteriormente cambiando la temática, ¿no? Eran cámaras, ahora son alarmas. La siguiente semana vamos a hablar un poquito más de lo que son GPS, sistemas contra incendio, netamente, ¿sí? Entonces vamos a ir brindando un poquito de conceptos básicos, teóricos, técnicos de cada uno de los equipos y soluciones que disponemos aquí en Tecnoglobal. Yo creo que eso sería todo, estimados. Reciban un cordial saludo a la distancia, un abrazo fuerte de mi persona. No olviden que cualquier inquietud me la pueden hacer llegar. Yo igual estoy aquí atento al chat, observando todas sus inquietudes, sus preguntas. Y si es que no hay alguna, pues nos estaríamos, no sé, viendo la próxima semana con otro tema, otra temática, más conocimientos por compartir. Recuerden que todos los días aprendemos algo nuevo y podemos irnos inmiscuyendo en la temática, en esta linda rama que es la tecnología y soluciones. ¿Qué es lo más importante? Poder generar soluciones. Aquí tenemos una pregunta. Cuéntame, Pavel, si puedes habilitar tu micrófono, dime, por favor, te escucho. Y buenos días con todos. Gracias, Max, por la
clase. Bueno, mi consulta iba más por el tema de que habrá algún momento en que nos hagas una especie de una combinación, como decir, o sea, qué tipo de alarmas combina con qué tipo de cámaras o de alguna forma general se puede analizar ese tipo de, como decir, cuál es lo más conveniente, qué tipos de cámaras y con qué tipos de alarma Ya, funciona. sí, justamente en ese temita lo vamos a ir ahondando. Como estamos ahorita en temas introductorios, vamos a ir topando, por ejemplo, temas como qué alarma nos sirve para poder acoplar de pronto una cámara y qué videoportero, por ejemplo, me sirve para poder generarme un estado de alerta. Como les menciono, vamos a ir partiendo desde lo más básico hasta lo un poquito más complejo. Esos serían un sistemas ya prácticamente dos sistemas en uno solo, que sí se puede realizarlos, la solución existe, pero tenemos que tener en claro los conceptos. Vamos a ir aumentando, por ejemplo, qué sé yo, dentro de unas 2 semanas yo les genero una nueva capacitación, qué sé yo, de ya no solo alarmas, sino puede ser un tema de alarmas con cámara. Me invento, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tomando la pregunta, alarma con cámara y podemos ir solventando. Como les hice el dibujito del edificio, la alarma vendría acá, el sistema de cámaras vendría acá, ¿qué podríamos acoplarlo? Como por ejemplo, ahorita ya les di la solución del módulo Ethernet para poder llevar los datos a la nube y poder tener el control remoto de esa alarma. ¿Qué necesitaríamos nosotros para poder acoplar un sistema de cámaras a mi sistema de alarma? ¿Sí? Entonces, justamente es una pregunta, una consulta muy importante porque, si bien es cierto, como les mencionaba, mientras más sistemas de seguridad se acoplen a una residencia, a una empresa, sería mucho mejor. Es mucho más seguro, nos genera confianza y qué mejor si podemos acoplar una sola solución que genere o conserve los dos o tres sistemas en uno solo. Sí, muchas gracias por su pregunta, Pavel. Yo la voy a tomar en cuenta para poder generar una capacitación enfocada netamente en este tipo de soluciones y así tener en los proyectos que se puedan implementar. Listo, gracias. Listo.